Iba a hacer este video después de que me recuperara de la operación, pero ante tanto comentario negativo me vi obligado a hacer un segundo video en el cual les voy a explicar mi experiencia relacionado al postoperatorio. Vamos a ver la motivación por la cual hago este video, que literalmente estoy aburrido porque tanto tiempo de descanso sin hacer nada más que simplemente estar sentado o acostado es aburrísimo. Y las respuestas a toda esa gente que tira comentarios de hateo. Si querés saltarte una parte o la otra, puedes adelantar un poquito el video a la parte que te interese, así que vamos con esto. Primero les voy a hablar sobre cómo fue la cirugía, el motivo por el cual me la hice, que ya más o menos toqué el tema en un video anterior, pero hubo mucho comentario de odio de gente religiosa, gente que no me conoce, que de la nada piensan que ahora pueden elegir por mí lo que yo hago con mi vida. Así que bueno, nada, básicamente les voy a contar un poco el proceso. Yo más o menos, yo tengo obra social, pero esta operación yo la había encargado ya hace un tiempo porque sabía que iban a haber problemas en la parte pública con las operaciones. Me la hice por privado, sí, lo siento mucho. Me intenté hacer por público, pero con el cambio de gobierno, bueno, ya de por sí en el gobierno anterior en realidad no hacían en mi provincia este tipo de operaciones de afirmación de género, lo que sea, el título que le ponen ellos, no había porque no habían cirujanos públicos que le hicieran. Así que la tuve que hacer por la parte privada, pero no me costó plata porque yo tenía una obra social que a mí me la pagan, porque yo estoy estudiando, soy estudiante, y básicamente cierto familiar me tiene que pagar la obra social. Entonces la obra social por ley tiene que cubrir este tipo de operaciones por cuestiones de identidad de género y no sé qué. La cuestión es que, bueno, ya está. Logré hacerlo, fue un proceso muy tedioso. Primero que todo porque muchos colegas que yo conozco tuvieron que hacer el mismo proceso, pero no sufrieron tanto porque a ellos, o sea, no tuvieron que andar buscando hospitales o saber de algún lugar que les puedan operar. En mi caso, yo había decidido operarme en un hospital de confianza, que yo quería hacerlo porque yo me venía haciendo seguimiento médico relacionado al tema del tratamiento de hormonas con testosterona en ese hospital, pero por cuestiones de la vida mi obra social no quiso cubrirme la operación en ese hospital, así que tuve que ir a otra clínica estética, donde ahí sí tuve que pedir el permiso, hacer todos los exámenes médicos que había hecho para el otro hospital, o sea, para la clínica que ahora me iba a operar, y de ahí en adelante básicamente tener paciencia. Hubieron gastos que yo no los premedité. Y quiero que tomen nota para toda la gente que se quiera operar el día de mañana, sea por cuestiones estéticas, sea por cuestiones de género, o porque simplemente tuvieron un accidente y ahora tienen que prepararse para una cirugía que básicamente va a ayudar a que les mejore la calidad de vida, porque esto es algo que yo no tomé en cuenta. Como yo les mencioné, se supone que mi obra social básicamente cubre todos los gastos de la operación, incluyendo la internación, que en realidad no es mucho porque son un par de horas posoperatorio, y lo previo. O sea, por ejemplo, los estudios médicos de laboratorio que te piden, porque para los que no sepan, cuando vos te vas a operar, sea por una cuestión de salud o por una cuestión estética, te piden laboratorios de sangre, te piden estudios médicos, a veces incluso en esta clínica, por ejemplo, querían que yo tuviera un apto psicológico, que por cierto eso no me lo deberían pedir, al final no lo terminé entregando, les pasé el contacto con mi psicóloga porque no tienen que pedirte un apto psicológico en realidad para una cuestión como esta, pero aún así lo hacen porque tienen miedo a que la persona se arrepienta a futuro de lo que se hizo, todo un mambo más o menos. La cuestión, bueno, a mí no me lo pidieron, pero porque yo hice quilombo por mi lado, porque sabía que no era muy legal que digamos pedir un apto psicológico por una operación, porque yo, no sé si saben, pero cuando vos te vas a operar, por ejemplo, hacerte un agrandamiento de pechonalidad, no te piden un apto psicológico. Cuando te vas a operar de salud, no te piden un apto psicológico, y cuando te querés, no sé, agarrar y hacer cualquier cirugía estética, usualmente no te piden un apto psicológico. Entonces es medio raro que lo pidan. Usualmente lo hacen porque quizás tienen miedo que la persona se arrepienta o cuestiones como que no esté estable emocionalmente. Yo lo podría entender, pero a nivel legal no cierra tanto, por lo menos acá, así que, en fin, la cuestión. A mí me pasaba con mi obra social que nunca, pero nunca, chicos, no les jodo, en la vida, jamás, me han cobrado un laboratorio de sangre. Y menos en lo que sería el hospital que yo me hacía, que barato no era, pero como la obra social cubría todo, yo me hacía todo ahí porque era bastante ágil, rápido, me quedaba cerca. ¿Qué pasó? Me dieron una lista así de laboratorios de sangre que me tenía que hacer.
para saber si tenía hepatitis, si tenía un buen estado de salud, si no me tenían que dar medicación, si no estaba resfriado, en fin, porque son muchas cosas que tienen que ver, sumado a una radiografía que me pidieron de tórax. Y creo que me habían pedido eso, una ecografía y un electrocardiograma. El electrocardiograma lo podés obtener gratis, creo que en cualquier hospital público usualmente. De hecho hay fechas donde específicamente hay gente que te los hace gratis. Pero el laboratorio de sangre ya no. Es más difícil encontrarlo gratuitamente en los hospitales públicos. Y yo lo necesitaba rápido. Entonces, por ejemplo, conocía hospitales que lo hacían, pero te hacían en parte el laboratorio, pero no completo. Lo que a mí me pedían que eran cosas muy muy específicas, como medidores de cuánta testosterona tenía en ese momento para operarme, para ver el tema de la cicatrización. Son cosas muy específicas. La cuestión es que tuve que sacar 64.000 pesos de donde no tenía, porque a la obra social se le dio por decirme que de repente no quería cubrirme ningún laboratorio de sangre porque había sobrepasado la cantidad estimada de laboratorios de sangre, a pesar de que en la obra social no dice claramente cuántas veces vos te puedes hacer un laboratorio de sangre. Y eso que yo no me había hecho mis últimos análisis, porque yo dije, no, me lo estoy haciendo muy seguido, no voy a hacer que la obra social me vaya a bloquear. Me bloqueó igual la obra social. Entonces tuve que sacar un préstamo para sacar guita que yo no pensé que iba a tener que gastar. Literalmente era mucha guita. Y eso que yo me lo hice particular con una chica que te hacía los estudios acá cerca, que era conocida de gente acá. Porque si vos te lo haces en un hospital privado, en una clínica privada, los análisis de sangre, me querían cobrar creo que 100.000 pesos cada cosa que me pedían de laboratorio de sangre. O sea, no todo lo que me pedían por 64.000, no. Cada uno salía mínimo de 30 para arriba. O sea, imagínense, yo tenía que hacerme como 10 y los tenía que tener sí o sí en 3 días. No lo iba a poder pagar, chicos. No lo iba a poder pagar. Y eso que yo pregunté en otros lugares, era carísimo. Se me iba mucho de las manos. Yo soy un estudiante universitario. Había premeditado gastos quirúrgicos, sí, pero no gastos tan altos para algo que yo no tenía planteado. Porque uno dice, bueno, usualmente cuando uno no tiene obra social, de por sí sabe que va a gastar mucha plata y guarda plata. Pero yo, que tengo una obra social usualmente, no tenía premeditado gastar tanto. La cuestión es que, bueno, todavía debo plata. Por eso hice un video en TikTok que todos dicen, este chabón se desaparece y aparece nomás para pedir plata. Porque abrí donaciones, porque tengo que ahorrar para pagar esa deuda que tengo, que yo no había premeditado y que salió absolutamente de la nada. Que me jodió bastante porque se fue mucho de los límites de lo que yo tenía planeado gastar. Así que bueno, vamos al resto de gastos. El resto de gastos que tuve que hacer era básicamente lo que te piden para el post quirúrgico y el pre. Para el pre usualmente te piden que te compres sí o sí un jabón antiséptico. Que yo pensé, chicos, sinceramente esto es muy ignorante de mi parte, yo pensé que era un jabón en barra que, qué sé yo, lo iba a encontrar a lo mucho por 20.000 pesos. Ponele. Por 20.000 pesos, pero eso era como mucho. Cuando lo fui a comprar, la chica que fui a preguntar a una farmacia me dijo, mira, nos quedamos sin, pero te puedo pedir uno por 64.000 pesos. Yo dije, ¿qué? O sea, lo gracioso es que, no sé, supongamos que tiene este tamaño el jabón, es literalmente líquido, o sea, es como los jabones líquidos, literal era agua. Eso vos lo diluías con agua y te lo tirabas en el cuerpo y te quedabas con un olor espantoso. La cuestión, cuando yo vi el precio, dije, cagué, porque es carísimo. Y si me lavo con jabón normal, la gente se va a dar cuenta, porque encima era Espadol la marca, carísimo, carísimo. Pero tuve la suerte de que había una persona que se había operado hace poco y le pedían exactamente el mismo jabón. Así que a esa persona le sobró bastante cantidad. Y como no es de uso compartido, en el sentido de que no es una barra de jabón, sino que es líquido, o sea, vos lo diluyes en un vasito con agua y te lo tirás, no hace contacto directo con las personas. Yo, básicamente, esto es muy rata, pero yo lo pedí prestado. Y básicamente eso vos te tenés que enjuagar la noche anterior, y cuando antes, unas horas antes de que vayas a lo que sería la clínica médica que te hagan la cirugía, te tenés que bañar de pies a cabeza, o sea, te empapás y no te enjuagas. Te secás y así vas. Bueno, medicación. Porque para los que no sepan, no te van a recetar solamente ibuprofeno y para tu casa. Eso es lo que yo pensé que me iban a dar a mí. Porque yo pensé y dije, bueno, ibuprofeno y pa' casa, ¿no? No.
Me dieron todo menos ibuprofeno. Y eso que a mí solo me pidieron 2 medicaciones. Hay gente que les piden más o menos, dependerá del tipo de cirugía que tengan. Pero la cuestión es que yo no sabía qué cosa, por suerte, la obra social decidió cubrirme el 16% de la medicación, que creo que también lo puede hacer PAMI o otro siempre que tengas la receta. Me dieron Ketorolac, que básicamente es como un analgésico, tengo entendido, como una especie de ibuprofeno barato, creo. O sea, que es como para el dolor, básicamente. Y me dieron este, que se llama Cefacar, que este es como, según yo, más innecesario, pero el doctor me dijo que lo compre igual porque este es un... Creo que es como un antibiótico o algo que previene que se te infecte la herida. O sea, básicamente a base de medicación, ¿no? Uno es como el ibuprofeno y el otro es como básicamente que impide que se te vaya a infectar o algo. Cosa que para mí, no sé, esto es muy cavernícola. Yo pensé que simplemente me lo iba a tener que lavar con jabón y agua todo el tiempo para evitar que se infecte. Obviamente cambiar los vendajes. Y en caso de que se parezca que está teniendo mala pinta, recién ahí tomar lo que sería un antibiótico, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que yo, por ejemplo, antes de operarme tenía las defensas altas porque había pasado por un resfriado, entiendo que me den ese antibiótico, esa especie de coso, para prevenir, por las dudas, por si acaso. No es tan necesario, pero aún así lo tuve que comprar. Y por las dudas yo voy a seguir los pasos porque no voy a hacer que justo me dé una infección y no puedo hacer nada contra ello. Así que tengo ahí las dos, una cada 8 horas, la otra cada 12. Y un inyectable que es básicamente un analgésico genérico que evita que... bueno, un analgésico entre comillas porque en realidad es un antiinflamatorio. Pero él también funciona como analgésico. Es un pinchazo en el trasero. Creo que de todo lo que compramos ese era el más caro. Y con eso al día siguiente, o sea, yo me operé y al día siguiente tuve que irme a la clínica. Me pusieron eso y me dijeron, bueno, con esto no se tendría que inflamar, ni hacer bultos, ni nada. Tendría que estar todo piola, todo bien. Y ya, bueno, yo me operé, ¿hace cuánto? Ayer, anteayer, chicos, literal. Y ya el lunes me sacan el vendaje y todo. Miren, para que ustedes vean. Yo no les quiero mostrar mucho porque a mí me da un poco de impresión, sinceramente, porque todo lo que son cuestiones quirúrgicas a mí me da impresión al principio. O sea, cuando se hacen la rinoplastia, que tengan todas las vendas acá, me da un poco de presión. Y por eso mismo no es que estoy solamente con la venda, sino que me pongo esta camisa. Por cierto, bastante útiles las camisas. Y me dieron de forma gratuita lo que sería un drenaje. Que no, para la gente que me llega a preguntar, no me duele el drenaje porque me lo colocaron cuando yo estaba dormido. Y no es con aguja ni nada. No sé si esto lo pueda mostrar realmente porque, o sea, como que está manchado, pero bueno, como pueden ver, no, creo que esto no se puede mostrar mucho. Pero básicamente tengo un tubo que se conecta como por acá, y está metido en una cámara que yo le quiero mostrar sin que me cancele YouTube. Pero bueno, básicamente dice bomba de evacuación de fluidos para heridas cerradas, evacuador 800 y válvula antirreflujo. Cabe aclarar que esto no me lo cobraron, me lo dieron así nomás, o sea, ya me lo dieron parte del hospital. Con esto me fui a mi casa. Al principio fue muy incómodo, no les voy a mentir, sí, pero ya después fue mucho más tranqui todo. Y ahora me acabo de dar cuenta que tengo que volver a presionarlo porque literalmente es una válvula de aire que si no está presionada, pachuchada del todo, como que no... Miren, ahí se ve. Ven que está conectado. Bueno, esto tiene que estar así apretado todo el tiempo para que siga drenando. Aunque actualmente no está drenando nada porque yo tengo poca sangre, sinceramente, para sangre sucia. Entonces, bueno, ando con camisas de acá para allá. Esta camisa me queda un poco chiquita porque es al cuerpo. Y como tengo la faja sumado al tergopor que tengo abajo, me hace mucho bulto. Pero era eso, ponerme la camiseta que tenía ya hace 2 días. Y no pienso usar cosas sucias. Lo único malo, el reposo. De resto, nada. Hay gente que se preguntará, Sebas, ¿seguís teniendo sensibilidad? ¿O te sacaron la sensibilidad al masculinizarte el tórax? O sea, tipo la parte de lo que sería lo que rodea acá, la chichicha. ¿Seguís teniendo sensibilidad? Sí. Es impresionante. Yo había escuchado de gente del colectivo que se hacía esta operación, que la mayoría de los casos perdían la sensibilidad
por el tema de que usualmente cuando te hacen la operación, la mayoría de casos, como tienen mucho pecho, tienen que literalmente sacar esa parte del cuerpo y sacarle la grasa y volver a coserla. O sea, como sacarla, ponerla, y eso tenía mucho riesgo de cuestiones como que básicamente esa parte se puede terminar quemando, entre otras cosas, pero no fue mi caso. Entonces, bueno, la cuestión es que, bueno, fueron esas medicaciones nomás. Lo único molesto, no les voy a mentir, es que al primer día, a mitad de la noche, me agarró un dolor de la inconmensurable. No voy a decir qué, pero básicamente me agarró un dolor así de la nada. Tuve que levantarme, tomar medicación urgente. Porque claro, se me pasó el efecto de la sedación. Y si yo bien sabía que iba a pasarse el efecto, no sabía cuándo iba a pasar. Yo calculaba que iba a pasar a la mañana del día siguiente, pero me agarró a la madrugada. Así que bueno, me tuve que coso. Y ahora lo que hago es que básicamente apenas se cumplen las 8 horas, no espero a que me vuelva a doler el cuerpo, sino que automáticamente me clavo un quetro para básicamente no sufrir dolor, porque si no, duele. Y duele no de forma tolerable, sino de forma que en posta duele. Entonces, bueno, pero como pueden ver, la recuperación de esta operación va a ser súper rápida. Y yo básicamente quería contarles esto como básicamente un recopilado de todo lo que tuve que pasar. En el proceso, obviamente, los análisis de sangre y todo lo que te piden, tenés que entregarlo sí o sí unos días antes de la cirugía. Hay que organizarse bien. Yo, por ejemplo, tuve problemas económicos también con el tema de la faja, porque el doctor me pedía una faja que era muy cara, yo no la podía conseguir, entonces tuve que conseguir una más barata. Pero también me costó conseguir la barata porque justo tuve problemas económicos. Y bueno, por ahí, por una persona que es estudiante, otro factor a tener en cuenta es que tenés que tener a alguien que esté ahí para poder cuidarte. Porque en mi caso, si bien yo puedo caminar, no puedo usar los brazos. Solamente los puedo usar como si fuera un dinosaurio Rex por más o menos una semana. No puedo subir los brazos, entonces estoy con una postura encorvada, un poco incómodo. O sea, puedo mover los brazos, sí, pero no es la idea porque podrían salirse los puntos. Entonces es importante que tengan a alguien al lado que tenga el tiempo y dedicación para básicamente traerles la comida, darles de comer, darles agüita en la boca, porque se vuelve muy tedioso tener que hacerlo todo solo y lo único que vas a tener a favor es la movilidad de las piernas, porque el resto es totalmente incómodo. Dormir es incómodo, no puedes dormir más que mirando al techo, de costado es imposible, te molesta prácticamente todo lo que tenés, pero llega un punto en el que sí, te acostumbras. Y como es rápida la recuperación, digamos que no la tenés que sufrir tanto como otras personas que tienen que pasar un mes en la misma situación. Ahora vamos a la parte de los comentarios de hate y la reacción de mi entorno, que fue muy particular, que me hace perder un poco la fe en la humanidad por cuestiones tan tontas como que el cambio de apariencia de alguien de alguna forma repercuta en cuánto te respeta la gente. A pesar de que claramente no son personas que te van a ver en estado de sin ropita por la calle, pero aún así se sienten en la necesidad de opinar. Yo no tenía tanto pecho, sinceramente, como para que la diferencia fuera wow, abismal. Sí, para que fuera un poco más estética, pero realmente la diferencia es muy, muy leve. A pesar de esto, no recibí el apoyo de prácticamente nadie al momento de operarme. Que es una operación que, como yo menciono, la gente por ahí que sea de la comunidad entenderá por todos los quilombos que tiene que pasar una persona para poder operarse, sea por cuestiones económicas, por cuestiones legales, por cuestiones de que dependen de los padres, por cuestiones de que no tienen a alguien que los cuide, porque no pueden dejar de trabajar para operarse, o por un montón de cuestiones más relacionadas a, como les digo, la falta de economía. Son factores que prácticamente hacen que hoy en día operarse sea un lujo y una decisión personal. Porque no necesariamente quiere decir que uno se va a operar porque tenga una inseguridad. Yo me aprecio, amo mi cuerpo. Y sinceramente lo hago porque quiero verme más bonito de lo que me veo. Y no hay ningún pecado en hacer eso si uno tiene los recursos que tiene que tener para eso. Y de nuevo, es una decisión que yo había tomado hace años atrás. No fue que de la noche a la mañana me levanté y dije me voy a operar. Yo lo vengo pensando desde hace más de 10 años, chicos. Y no lo hice porque no tenía la economía necesaria para eso. Pero ahora sí la tengo y me lo pude hacer. Y me sorprendió muchísimo el hecho de que mucha gente me dijera: no te quiero ver sin camisa por acá, porque a mí se me hace incomodísimo. No quiero que te pases por la casa sin remera, porque yo no voy a aceptar.
que básicamente vos te hayas operado. ¿Por qué no? Porque es muy pecaminoso, muy incómodo ante la vista. Y yo tengo que respetar ese pensamiento. Mientras por dentro yo pienso, qué estupidez, sinceramente. Qué estupidez. Imagínate que te haces una rinoplastia. O imagínate que agarrás y te haces una liposucción. Y la gente a tu alrededor te empieza a decir, no te quiero ver. Después del resultado de tu operación no te quiero ver por los alrededores. Porque básicamente lo que estás haciendo es invadir mi espacio personal y mi cabeza que no acepta que vos te hayas operado. O sea, así de estúpido suena, sinceramente. Yo entiendo que a una persona no le guste ver la parte fea del recuperatorio, ¿no? No le gusta ver la parte donde hay líquido rojo en tu cuerpo. No le gusta ver la parte fea, que es el proceso de curación hasta que se ve bien. Porque una operación no es que salís del quirófano y ya te ves bien. Pasan unos meses, pueden pasar días, hasta que o puedas ver el resultado al 100%, si se tiene que desinflamar, tenés que seguir los pasos del médico, y pueden haber complicaciones de por medio que hagan que tu recuperación sea más lenta que otras, o mejoras y beneficios que hagan que sea más rápida que otras. Todo dependerá de la suerte. Pero es impresionante cómo la gente quiere meter su opinión, no solo por opinar, porque uno puede opinar y puede decir, mira, yo no soy fan de las operaciones estéticas, pero vos hacete lo que te quieras hacer. Solamente que yo no comparto. Lo entiendo. Entiendo tu opinión. Vos podés estar en contra de muchas cosas y aún así respetar las decisiones ajenas. Pero hay otra gente que realmente se va a otro punto en el que literalmente es como, mira, puedo ser tu pariente, puedo ser lo que vos quieras ser, pero ¿sabes qué? Yo no quiero literalmente que te me acerques. O sea, y que tu cirugía se vea. Cuando claramente todos sabemos que, o sea, es una parte del cuerpo que probablemente te la han visto en todo momento, pero porque tiene un pequeño cambio, ya no. Ay, no. Y es que ni siquiera aunque quede bien. Porque yo les explico algo. La operación que yo me hice, yo logré ver, o sea, las fotos y qué sé yo. Chicos, quedó muy piola. Muy piola. Yo tenía menos expectativas porque básicamente esta operación usualmente la gente les tiene miedo. Porque claro, esta operación usualmente te hacen un tajo acá así recto, justo por debajo de los pechos, así recto, y eso queda horrible, lo entiendo. Esas eran las operaciones que se hacían antes. Después pasaron a un punto medio, donde se les ocurrió que sería buena idea que en vez de repente tener que sacar todo, o sea, cortarlo como si fuéramos un sticker y pegarlo de vuelta, como tenía tantas complicaciones al momento de cicatrizar y probablemente perdías la sensibilidad, no quedaba lindo, te tenían que quemar partes del cuerpo para que no se pasen cosas feas, empezaron a crear nuevos métodos. Y ahora, lo único que tuvieron que hacer para operarme es hacer una pequeña, muy pequeña incisión justo por debajo de la aureola. Aureola, no sé cómo se llama, que es la parte donde está el torso, que ustedes ya sabrán cuál es. Una pequeña incisión del tamaño más o menos de la yema, estos dos yemas, literalmente esto fue la incisión en cada lado. Nada más. Solamente eso, sacar la grasa, aplicar un poquito de liposucción, un poquito de pium pam magia para que quede de forma masculina. No me cortaron ni a los costados ni nada, o sea, solamente fue esa zona. Y no tuvieron que hacer, porque en algunos casos al final o sea, cuando están en la operación se dan cuenta que sí te tienen que cortar. Me preguntaron a mí si yo estaba bien con que me cortaran, si en caso de pasar a mayores no pudieran hacer la operación solamente con ese pequeño corte. Pero no fue necesario, chicos. Yo la sensibilidad no la perdí. La forma de la aureola o la forma de donde sea el centro del pecho no cambió. Se sigue viendo linda, se sigue viendo estética, ¿entienden? La habilidad que tuvo el médico cirujano que me atendió es muy buena. Hay muchos avances hoy en día. Ya las cirugías estéticas para gente que se quiere cambiar cuestiones estéticas del pecho no quedan ya tan mal y no tienen tantos riesgos como lo eran hace años atrás. La tecnología ha avanzado mucho y los métodos de operación también. Además de que yo tenía a favor de que no tenía mucho, como les digo, entonces quedó genial. Pero de nuevo, los comentarios de odio los voy a ignorar completamente porque no me la podría... O sea, vos podés decir lo que vos quieras, pero a mí no me podría importar menos cuestiones negativas que tengan para decirme a mí cómo tengo que vivir la vida solamente porque a gente desconocida no le cae bien, ¿entendés? Me criticaban por teñirme el pelo, me van a criticar ahora por operarme,
Me critican porque me pinto las uñas. Siempre va a haber alguien que me critique y que no le va a gustar. Como si yo fuera un objeto del que una persona puede decidir qué me hago y qué no. Tengo 20 años, soy un adulto responsable con decisiones a conciencia, con bastante tiempo de planificación, y no voy a dejar que venga un tonto o una tonta a decir estupideces, honestamente. Primero que todo, no tienen ni idea de qué mierda me hice. Segundo que todo, no son parientes ni gente cercana, así que no me podría interesar menos a alguien que no es cercano a mí, que opine algo negativo. Es como me podría dar 10 veces más igual, pero los digo para quitarles las ganas, porque hay gente que posta se lo toma muy en serio y se han mandado unas terribles biblias, desde cuestiones religiosas hasta cuestiones que no tienen nada que ver, como diciendo que yo básicamente comparando que me corte un brazo con que me corte y me haga una cuestión estética en el pecho, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿entendés? Primero que todo, el hecho de que alguien sin tu consentimiento te corte un brazo y te quedes sin brazo no es comparable a una cirugía estética donde vos decidís hacerte algo por cuestión estética que de nuevo no tiene relación a que básicamente te va a generar una discapacidad, porque no sé por qué hay gente que piensa que si vos de alguna forma te masculinizás el pecho o te colocas implantes, ahora de repente tu cuerpo va a ser completamente inútil, te vas a convertir en una persona discapacitada, de repente vas a perder la visión, la capacidad de moverte y un montón de cosas más. Como si eso tuviera sentido, ¿no? Cuando en realidad ese término de básicamente cortarle una parte del cuerpo a alguien y dejarle discapacitado de por vida era sin consentimiento, se aplicaba más que todo en las guerras y era por cuestiones de extrema necesidad, usualmente cuando el cuerpo no tenía salvación y la única forma de curarte era literalmente cortándote esa parte del cuerpo para que no te mueras. ¿Qué relación tiene eso con la cirugía estética? Nada. Porque la cirugía estética no solo es con consentimiento, sino que vos vas también con conocimiento de los pros y los contras de la operación. La pagás con tu plata. No jodés a nadie. Lo haces bajo tu consentimiento. Y operaciones que ni siquiera requieren de usar el bisturí. Porque hoy en día hay cosas que se hacen hasta desde láseres, hasta máquinas que chupan la grasa, hasta cuestiones como, no sé, de repente objetos raros que hacen que tu cara tome cierta forma, o no sé, o ¿qué hay de los estiramientos faciales? ¿Qué hay de la gente que se pone hilos para que los ojos les queden más lindos? ¿Qué hay de la gente que, no sé, se agarra y dice, ¿sabe qué? Me quiero colocar acá 5 piercings, ¿entendés? No necesariamente algo estético tiene que, ni siquiera está cerca de la te juro que la comparación es tan tonta, es tan sin sentido. Vos incluso podés decir, ay no, Sebastián, pero vos estás cegado por el pensamiento de la gente que básicamente te convenció a vos. A mí no me convenció nadie. Yo, cuando me enteré de lo que yo era y cómo me quería ver, yo ni siquiera sabía de la existencia de la comunidad en primer lugar. Me enteré de eso después. La decisión la había tomado hace tanto tiempo que literalmente perdí la cuenta de cuántos años llevaba esperando esto. Me informé, lo pagué yo, teóricamente, aunque no lo pagué, o sea, pagué otras cosas, me ayudaron a pagar, bueno, es un poco y un poco, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vivan y dejan vivir. Gracias por quedarte a ver este video y nos vemos en la próxima. Chau chau. Recordá que estoy activo en Instagram y que puedes hacer donaciones voluntarias o anotarte en la sección de miembros para poder ayudarme a elegir una temática para subir al canal. Dicho esto, besitos y nos vemos en la próxima. Chau.